a comenzar. Entonces estamos viendo todos la lámina inicial, ¿no? Vamos a hacer un repaso ultra rápido de lo de ayer. Y mencionando muy rápidamente lo que ayer platicamos. Ayer vimos, empezamos para todos, buenas noches, bienvenidos de nuevo. Ayer vimos, en cualquier momento pueden hablar, por favor. Desbloquean su micrófono y interrumpan, no hay ningún problema. Yo no le llamo interrupción, le llamo pues, querer hablar y si la lámina se pasa, a lo mejor al rato nos enredamos de qué es lo que querían decir y se pasó el momento. Entonces, en cualquier momento, ningún problema por hablar. De mi parte, adelante. Entonces, ayer veíamos el tema de la afirmativa y decíamos que Richard Chisholm y André Cassar son los que dicen que sí, pero los dos, ya vimos, se basan en una afirmación de Cunha Reis. Manuel Basilio da Cunha Reis, un portugués masón, señalado como traficante de esclavos por diversas cosas que hizo en su vida a nivel comercial, pero que incluso José María Mateos le pone ese adjetivo, pues el de esclavista. Y a mí me llamó la atención cuando leía a Mateos hace muchos años, no sé cuántos, 20 o más, lo del esclavismo, y ahora hemos podido encontrar los libros que él firmó, que firmó Cunha Reis. Y hasta ahí la afirmación, pues, de que Maximiliano fue masón. Es un dicho nada más de una persona, Cunha Reis, en una carta privada. Que nos quede claro que no hay evidencias, no hay diplomas, documentos, actas, nada. Es una carta donde se hace un comentario en un renglón. Y de allí ha derivado la versión de que Maximiliano fue masón. Lo que vimos ayer entonces es este libro de Chisholm. Ahí publicamos la página 58, que es donde Chisholm dice que Reis era masón del grado 18. Y entonces Chisholm no lo dice, sino que dice él que dice Reis o Cunha Reis. Y ahí está la página 58 para que se vea el original. Vimos también esta lámina donde el propio Cunha Reis le informa a Alberto Pike, norteamericano, masón norteamericano, que Maximiliano es caballero Rosacruz, pero otra vez es una carta. Otra carta, y aquí ya mencionábamos el crédito a Martínez Moreno porque él rescató esa carta y aquí hizo un escáner de la carta mencionando ese dato. Pero otra vez no perdamos de vista que es una carta y 3, 4 renglones dentro de una carta. Ninguna evidencia documental de tipo masónico. Aquí vemos lo que ayer platicábamos de Carlos Martínez Moreno respecto de que pues André Cassar también recupera lo que dice Cunha Reis. Y también nos previene Martínez Moreno de que esa mención de que que Maximiliano es Rosacruz y que falta saber, dice aquí el escritor, bueno, más bien investigador académico de la UNAM, que hay que saber si ese Rosacruz que dice Cunha Reis realmente se refería a un grado masónico o a la asociación, ¿no? Rosacruz, de amor, ¿no? Que es una asociación no necesariamente masónica, ¿no? Entonces nos previene sobre eso. Aquí lo que dice este investigador de la UNAM es que no se puede descartar la posibilidad y que hay un indicio, pero nada concluyente, ¿eh? Quedémonos con eso, posibilidad e indicio. Y también vimos a Leon Heinemann, que en su libro de 1875 comenta lo que Cassar dijo, y aquí lo transcribo en letras grandotas, pero también lo vimos en su libro, ¿no? De Nueva York en 1875. Y el libro de Heinemann, esta persona que vemos aquí a la izquierda, es el propio André Cassar.
Entonces, este es el libro y estas son las páginas. Aquí dice en la parte inferior rayada, un emperador Maximiliano que acordó el permiso para propagar el rito escocés y que halló que era Rosacruz, dice. Halló que era Rosacruz, pero no queda claro si se refiere al grado o si se refiere a la asociación. Ese es el punto, ¿no? Que queda de duda. En esta otra página vemos cómo los antecedentes de los libros que escribió Cunha Reis junto con otras personas. Aquí está para la inmigración africana en La Habana, 1860. Y de Madrid, 1861, con el mismo fin. Traer personas de Egipto, Portugal y otros puntos de África hacia Cuba. Luego hacia México. Y hacia México, por ejemplo, aquí lo del Diario del Imperio de diciembre de 1865, en el que sí se da una concesión de parte de Maximiliano Acuña Reis para hacer una compañía de colonización asiática. Eso también lo platicábamos ayer, estoy nada más pasando rápidamente lo que ayer comentábamos. Entonces, esta prueba de que este contrato de 20 cláusulas, o decreto de 20 cláusulas, facultó a Acuña Reis para hacer la compañía mexicana, compañía asiática de colonización. Y aquí está un anuncio de ella misma, con un capital social de 2 millones de pesos, y ahí aparece Acuña Reis como directivo de la compañía. Y aquí también mencionamos ayer cómo aparece André Casar en el directorio. Aparecen los dos, ¿no? En distintos momentos con distintas empresas, tanto uno como el otro, o sea, Cunha Reis como André Casar, en distintas empresas. Esto lo leímos ayer. Y aquí mencionamos otra vez en el 22 de mayo de 1868 cómo aparece Casar junto con Manuel Basilio de Acuña Reis en las empresas que ambos hicieron ante el gobierno de Maximiliano y después ante el gobierno de Benito Juárez. Y aquí están las portadas del libro de André Casar y cómo este libro se publicó, al menos la edición que yo tengo está en 2 tomos, y es un libro muy famoso entre la masonería, ¿no? Entonces, hasta aquí, las personas que dicen que sí, en realidad es una sola. Hacemos ese resumen, ¿no? En realidad es una sola persona quien lo dice. Es Cunha Reis. Y de él, pues tomó nota, de esa afirmación tomó nota Pike, tomó nota André Casar, tomó nota Richard Chiefs para su libro, y es toda la fuente que hay. Esa es la afirmativa. ¿Y quiénes reprodujeron la versión? Vamos a ver ahora los que dicen que no. Esa es la plática de hoy. ¿Quiénes dicen no? Vamos a leer por el no este texto en el que los conservadores, ahora sí que cabe el término tan de moda ahora, ¿no? Los conservadores en 1863, ¿cómo decidieron invitar a Maximiliano? O sea, ¿qué razonamientos hicieron? Recuerden que estamos en el contexto del no. ¿Quiénes dicen que no fue masón Maximiliano? Entonces, en ese contexto leamos esto, que apunta hacia un no. Los conservadores en la Asamblea de Notables dictaminó el 10 de julio de 1863, un año antes de que llegara Maximiliano a México, lo siguiente, y me voy a permitir leerlo, aunque sea un poquito fatigoso, pero con el ánimo de que quede clara la idea. Dice, aquí los conservadores se quejan. Fíjense de quién se queja, de la República y de las logias masónicas. Lo empiezo a leer. Se formó la Constitución de 1824 y una vez en vigor el nuevo régimen imperfectísimo trasunto, o sea, copia del de los Estados Unidos. Se quitó el dique para que se desbordasen como un torrente al aspirantismo personal. Aspirantismo es el que aspira a un cargo burocrático o político. Excitado por la creación de tantos y tan pingües empleos y las ambiciones y rivalidades locales, efecto del nacimiento de las nuevas soberanías que habían de hacer con el tiempo de la administración un caos
y un inmenso teatro de ensangrentadas ruinas del vastísimo territorio de la República. Se hizo más honda la división que antes existía entre los ciudadanos y se exacerbó más el odio encarnizado de las banderías políticas, que empujadas ocultamente por los Estados Unidos, cuyas creces se hacían depender de nuestras desgracias, se reunieron al fin en logias. O sea, los grupos políticos en pleitos se reunieron en logias, bajo la denominación de escocés y yorquinos, para aumentar los medios de su mutua destrucción con el puñal y con el veneno. Estos tenebrosos clubs decidieron en lo de adelante de los destinos del país. Allí se hacía la distribución de los cargos públicos, o sea, en las logias. Allí se fraguaban los destinos del país. Allí se fraguaban los complots para las elecciones. Allí se dictaban las inicuas leyes que expedían después los cuerpos legislativos. Las listas de proscripción es exilio, ¿no? O destierro, te vas del país. Las listas de proscripción, las sentencias de muerte se acordaban allí en las logias. En una palabra, desde la oscuridad de estos antros de corrupción, se gobernaba la república y se la repartía en jirones entre los criminales. Nótese el vocabulario, ¿no? Como si fuese el acervo común de una herencia no dividida. Vosotros, señores, aquí está hablando uno de los conservadores en la reunión donde acuerdan invitar a Maximiliano. Ellos razonan por qué lo van a invitar. Vosotros, señores, lo sabéis y lo sentís. En México nunca puede recordarse el tiempo ominoso en que extendieron su dominio las sociedades secretas, sin que venga a la memoria consternada el espectáculo abominable del primer ataque de las autoridades a la propiedad. O sea, se refiere aquí al gobierno de Guadalupe Victoria y de Vicente Guerrero años atrás, del saqueo del Parián acaecido en 1828. El Parián era un mercado que estaba en lo que hoy es el Zócalo, ahí sobre la plancha actual que estaba pelona y vacía. Ahí había un mercado que era el Parián. Eso lo saquearon en un pleito que hubo en 1828 y que dejó huellas tan hondas en la fortuna de multitud de familias y que fue consentido por un gobierno supeditado a la punta de la espada del jefe de tan escandaloso motín. A las logias igualmente corresponde la ignominia que sería inicuo hacer recaer sobre el espíritu nacional de la ley de expulsión de españoles, bárbara e injusta, por haber comprendido a personas tan indefensas como inocentes. Esta es la opinión, un párrafo de la opinión de los conservadores que invitaron a Maximiliano en 1863. ¿Por qué lo pongo? Para que veamos el vocabulario, el tono de enemistad que tiene ese grupo en contra de las logias masónicas y de la masonería. Y con esto concluyo la lámina preguntándome y preguntándoles que si podíamos creer que unas personas como estas que estaban aquí organizando la llegada de Maximiliano hubiesen invitado a un masón. Es decir, hubiesen invitado a Maximiliano sabiendo que era masón. Yo creo que no. Es decir, si tienen este ánimo contra las logias, de haber sospechado o sabido que Maximiliano era masón, no lo hubiesen invitado a venir a México. Ese es mi razonamiento. Lo digo con este fundamento de este tono. Quien quiera comentar, con mucho gusto. Ya le decía yo que en cualquier momento alguien nada más abra su micrófono y comente, no hay ningún problema. Ese es mi planteamiento. Este documento, entonces, que transcribí para más facilidad, apunta pues pero es un razonamiento, no es efectivamente un documento que pruebe algo. Es un razonamiento. Los conservadores, enemigos de las logias masónicas, no iban a invitar a un emperador masón. Si Maximiliano lo era, ellos iban a buscar a otro, no a un masón, porque a la masonería la aborrecían. Este es un primer razonamiento por el no. Y vemos enseguida este libro del Fondo de Cultura Económica, firmado por un autor de los más famosos que han investigado a Maximiliano, Egon César Conte Corti. Ahí está arriba. Ayer lo mencionamos de pasada y hoy le toca el turno para mostrarlo. Para mostrarlo por la argumentación del no. Es del Fondo de Cultura Económica. Este Conte Corti era un europeo y se puso a investigar a Maximiliano y Carlota, y a mí me parece
que este libro es el libro biográfico más completo que hay sobre Maximiliano. Este y después, ya más recientes, de este siglo prácticamente, del siglo XXI, las obras de Konrad Ratz. Son dos autores que han trabajado al imperio, a Maximiliano Carrota y al imperio de una manera muy detallada. Miren, ayer, en la gente que se inclina por el sí, Richard Chisholm, André Casar, Alberto Pike, Cuña Reis, todos ellos son masones, y Richard Chisholm es un escritor especializado en masonería. Este no, Conte Corti no. Conte Corti es un biógrafo general, muy profesional, muy completo, muy detallado en esta obra que tiene muchísimo más que 400 páginas, no sé cuántas, 500. Y vamos a ver la página 400 de este señor que investigó a Maximiliano. Les repito, no anduvo investigando las logias, investigaba la biografía de Maximiliano nada más. Y se encontró con lo siguiente. Aquí lo vamos a comentar. No sé si vean mi apuntador, la flechita del ratón aquí en la pantalla, y vamos a leer este parrafito. Tenemos que leer párrafos aislados por cuestión de tiempo, ¿no? Dice aquí, en general, miren, bueno, el contexto. Cuando estamos en 1864, 64, y la guerra de reforma ya acabó tiempo atrás, y las leyes de reforma de Benito Juárez estaban en pie, ya estaban incorporadas a la ley. Entonces estaban vigentes las leyes de reforma. Una razón para que los conservadores trajeran a Maximiliano era precisamente que borrara las leyes de reforma. Entonces, Maximiliano se negó, y eso hizo que el embajador del Vaticano en México, en el imperio, el embajador que se llama nuncio, a ese embajador en particular se le denomina nuncio, el nuncio llegó al imperio después que Maximiliano, poco tiempo después, y le dijo, bueno, en lo que quedamos, vamos a borrar las leyes de reforma. Y él dijo, no la vamos a borrar. Lo que hizo Juárez lo hizo bien y está perfecto. Entonces el nuncio se tuvo que retirar. Se retiró, de nuevo salió del país contrariado, enojado, porque Maximiliano no quería borrar las leyes de reforma. Ese es el contexto de esta página 400 del libro de Conte Corti. Ahora sí lo leemos. En general se creía entonces, por esto que acabo de platicar, se creía en Viena, la mera tierra de Maximiliano, que el emperador Max se había hecho masón. Y a Reseguier, aquí es un ayudante de Maximiliano, el conde Reseguier, que era de la Marina y era cercano a Maximiliano en la corte. A Reseguier se le preguntó mucho a este respecto, en particular en los círculos religiosos. Se le preguntaba pues si ya ese choque con el nuncio era porque Maximiliano era masón. Esa era la pregunta. Entonces, abajito de este rectangulito blanco que dice Vitri y masones, estoy apuntándolo aquí con el ratón, eso prendió las alarmas rojas en Viena, en Austria, la tierra de Maximiliano. Y entonces aquí leemos cómo Reseguier recibió indicaciones de Maximiliano para ir a Viena y aclarar todo. Aquí dice Reseguier que Reseguier debía ponerse también en relación con el nuncio en Viena, o sea, agarrar barco e irse a Viena apuradamente y hacerle comprender que el emperador era más católico que nunca y que se esforzaba en introducir en México el verdadero catolicismo. Reseguier debía agarrar barco, irse a Europa y aclarar que en México, en rigor, no había católicos, ya que solo se podía hablar de una idolatría inmoral y ávida de dinero. Asimismo, comunicaría al nuncio que el emperador nunca había sido masón y que nunca lo sería. Todo el que conozca su carácter no podría dudar de que nunca se echaría en brazos de un partido, sino que siguiendo su conciencia se mantendría por encima de ellos. Esa es una afirmación de lo que logra encontrar este autor Conte Corti respecto de la pertenencia o no de Maximiliano a la masonería. Y lo que encuentra es que no. Todo esto está basado en documentos que están al pie de página y que no quiero fatigar leyéndolos uno por uno porque son
muchas citas de páginas, archivos, etcétera. Está sustentado todo esto, ¿no? Entonces aquí nos quedamos en esta página de Conte Corti, que Maximiliano no es masón. Y que el choque con el nuncio por las leyes de reforma se debía a otras cosas, no a que él fuese masón. Aquí vemos otra persona que se inclina por el no. Es Konrad Ratz. Konrad Ratz era un austriaco. Este hombre trabajó en Viena, en Austria y en Viena en particular, revisando archivos, documentos, libros, etcétera. Él es paisano de Maximiliano. Murió hace 6 años, en el 2014. Y él estudió a Maximiliano allá en Austria y le entusiasmó el tema tanto que vino a México a investigar más en Querétaro. En Querétaro revisó y ahí ha hecho muchos libros, de los cuales aquí rescato uno. Querétaro, fin del Segundo Imperio Mexicano. Konrad Ratz tampoco es un escritor especializado en masonería, es un escritor general, como Conte Corti, pero ha revisado el imperio y a Maximiliano y a Carlota de una manera tan detallada que era, porque ya falleció, de las autoridades mundiales sobre el tema. El de la Carlota, Maximiliano y el imperio. Entonces vamos a ver aquí, en este libro, una de las páginas donde nosotros vemos a este personaje arriba en la foto, que se llama Carlos von Gagern. Carlos von Gagern, el de la fotografía, era un prusiano liberal y efectivamente él sí, de manera indiscutible, masón. Hay muchas pruebas que no puedo ponérselas aquí porque es saturarla y distraernos, ¿no? En andar averiguando si Gagern era o no era, ¿no? Y ahí nos distraemos. Pero ahí están las pruebas, algunos de los libros que él escribió, artículos sobre él, etcétera, están en los archivos que ayer publicaba y que al rato voy a volver a poner, pues si los quieren leer en los originales. Entonces este Gagern es masón, es prusiano, es masón y combatió al lado de Benito Juárez para atacar al imperio, al emperador en Querétaro y por supuesto, como ya sabemos, ganaron, ¿no? Entonces Carlos von Gagern, siendo masón, decide investigar si Maximiliano es masón. Ese es lo sorprendente de este párrafo, de este libro. Y entonces von Gagern va a su celda. Recordemos qué pasó. Esa visita es el 28 de mayo de 1867. Recordemos que Maximiliano cayó preso, o sea, entregó su espada derrotado en Querétaro el 15 de mayo del mismo año, 1867. El día 15 entregó su espada derrotado y cayó preso en Querétaro y fue a una celda. A la celda lo fue a alcanzar Gagern, militar, republicano, juarista y masón. Y narra esto Konrad Ratz. Dice, martes 28 de mayo, Carlos von Gagern, que ha luchado como coronel en el ejército sitiador del general Escobedo, visita a Maximiliano. Dice, von Gagern cuenta en sus memorias. Dice, fui a la celda, ¿no? Fui a visitar a Maximiliano en la celda. Traté de darme a conocer como miembro de la fraternidad masónica por medio de las señas usuales, pero mis señas no fueron correspondidas. Las señas usuales significan las señas con que los masones se identifican entre sí, pero mis señas no fueron correspondidas. Más tarde mezclé en la conversación expresiones masónicas y le dije que se olvidara de mi uniforme militar, ¿no? Que viera en mí solo una persona que no solamente tendría mucho gusto en ayudarle, sino que estaba moralmente obligado a hacerlo. Maximiliano me agradeció cordialmente, sin embargo, no mostró con una sola palabra que hubiera comprendido mis insinuaciones masónicas. Ese es el testimonio de un masón comprobado que lo fuese, Gagern. Entonces, Gagern sigue narrando aquí Konrad Ratz. Gagern le explica ahí en la celda los sentimientos de la nación norteamericana. Maximiliano, en opinión de los políticos norteamericanos, no era ni emperador, ni archiduque, ni nada parecido, sino un usurpador, ya que había entrado en México sin declaración de guerra para derrocar un gobierno legítimamente constituido. En ese momento, Maximiliano por primera vez comprende el peligro mortal en que se encuentra y se vuelve silencioso. En cambio, el masón Gagern
sabe ahora a ciencia cierta que Maximiliano no es masón. Esa es la conclusión y esta es una tercera versión del no. Les repito que la primera fue la de los conservadores en su asamblea, la segunda la que dije hace un instante y esta nueva. La de Conte Corti, ¿no? Diciendo que no. Y esta de Konrad Ratz. Esta es la conclusión que hace Konrad Ratz en ese libro que mostré de Querétaro. Vamos a ver otro. Konrad Ratz, en este libro que se llama Tras las huellas de un desconocido, este libro es del siglo XX, de la editorial siglo XXI. Konrad Ratz sigue revisando a Maximiliano por todos los aspectos del imperio, repito, no nada más la masonería, todos los aspectos. Y entonces se encuentra Konrad Ratz, repito, austriaco, que escribió en alemán, sus obras son traducidas. Vino a México, estuvo un tiempo aquí en México, vino en más de una ocasión, y miren lo que encontramos en este libro del que acabo de mostrar la pantalla. Página 206. Después de estar estudiando a lo largo del libro, en las primeras 200 páginas, todo lo que tiene que ver con Maximiliano, en la 206 tiene una conclusión. La número 1, definitivamente Maximiliano no fue masón. Y narra otra vez lo que platicamos de Reseguier y de Gaggen, que ya lo toqué, y él aquí lo resume. Los mismos dos aspectos. Si quieren lo leo como recordatorio. Dice, después de su desencuentro con el nuncio Media en México, en cuanto a los bienes de la iglesia y las leyes de reforma, se creía en Viena que Maximiliano se había hecho masón. En noviembre del 65, el soberano envió a Viena a su hombre de confianza, el conde Reseguier, para comunicarle al nuncio que el emperador nunca había sido masón y que nunca lo sería. Y ahí está la cita número 5, a la que hay que ir, pero pues no me meto para no fatigar con los comentarios. Por si esto fuera poco, hay una prueba convincente de que Maximiliano no fuera socio de la fraternidad. Y aquí narra lo de Gaggen, que fue a la celda a revisar, ¿no? El martes 28 de mayo de 1867, von Gaggen visitó a Maximiliano en la prisión. Y aquí narra otra vez la visita de Gaggen, ¿no? De cómo le habló, le hizo señas, reconocimientos masónicos que el otro no entendió. Esa es la conclusión de Konrad Ratz. Y lo hace por segunda vez en un libro separado, ¿no? Entonces ahí tenemos las conclusiones de un Maximiliano no masón. Ahora, este escritor publicó, entre otros muchos libros de Maximiliano, este que está aquí se llama El ocaso del imperio de Maximiliano, visto por un diplomático prusiano. Y en él, Konrad Ratz, de la editorial siglo XXI, tiene la gentileza de mencionarme aquí en la página 58, por aquí aparece mi nombre. Él por ahí tomó nota de unos apuntes míos y los comenta aquí. Aquí en esta página él está analizando muchas cosas del imperio, la actitud de Bazaine, ¿se acuerdan que era el jefe de la expedición francesa, de los militares? En el primer párrafo habla de un otorrinolaringólogo. Ese otorrinolaringólogo fue Federico Semmeleder. Cuando Maximiliano lo invitaron a formar parte del Supremo Consejo del Rito Escocés en diciembre de 1865, recordemos que él no quiso participar. Dijo, no, yo no quiero pertenecer a ese grupo. Ese es otro indicio de que no quería él saber nada de masonería. No era masón y no quería saber, pero propuso a 2 personas, recordemos eso, lo narra José María Mateos y otros autores. Entonces él dijo, yo no, pero le pongo aquí a 2 colaboradores míos. Y uno de ellos fue este Semmeleder, este otorrinolaringólogo, Semmeleder. Y este fue un médico muy competente. Cuando cayó el imperio, él se quedó en México. El otro médico que sucedió a Semmeleder cuando este renunció, se peleó con Maximiliano en 1866. Y entonces lo relevó en el último párrafo, ven a Samuel Basch. Este Basch fue el segundo médico de Maximiliano. Fue uno de los 20 doctores que conformaron el servicio médico del Cuerpo de Voluntarios Austriacos. Y desde el 18 de septiembre de 1866 fue médico ordinario de Maximiliano. O sea, el médico titular, el segundo. El primero fue Semmeleder. El otro personaje que Maximiliano invitó fue Rodolfo Gunner, otro militar marino perteneciente a la marina austriaca. Y esos son los personajes que presentó Maximiliano
al Supremo Consejo para que estuviesen en nombre de él. Aquí yo les presento mis libros, aquí están dos, el primero y el segundo tomo, y este que está aquí en medio es de un amigo, Leopoldo Mendívil, que escribió este libro Secreto Maximiliano. Este año lo publicó, y en este libro de Secreto, es una novela, no es un libro histórico, es una novela histórica, digamos. Aquí mi amigo Leopoldo Mendívil me hace aparecer como un personaje de la novela. Es supuestamente dentro de la trama de ficción de la novela, al personaje Wenceslao le consultan a una serie de cuestiones sobre Maximiliano. Y entonces ahí aparezco como personaje literario en este libro que se acaba de publicar este año y que todavía se sigue disponible ahí en algunas partes de librerías, ¿no? Y ahí están los dos míos y vamos a leer las conclusiones. Las conclusiones son las siguientes de lo que vimos ayer y hoy. 1. Las afirmaciones de Cuña Reis y de André Casar se da en el contexto de contratos mercantiles, comerciales y mercantiles que ya platicamos, ¿no? De los que mostramos unos, salidos en el diario oficial y en los periódicos. Número 2, no hay documentación masónica ni evidencias de ningún tipo de que Maximiliano hubiese sido masón. No hay más que la carta que ya dijimos, que es apenas una carta. Y dentro de la carta un parrafito que dice que fue masón Rosacruz, grado 18. Luego, por último, las afirmaciones de Gagern, de estos dos libros que hemos comentado al final, de Conte Corti y de Ratz, de Konrad Ratz, de que Maximiliano no fue masón, nos parece lo más cercano a la verdad. ¿Por qué nada más tenemos libros aquí en esta explicación que estamos dando? Porque no hay más documentos. No hay ningún documento que pueda ponerse aquí que podamos mostrar como documento masónico. Nos tenemos que atener estrictamente a libros de otros presidentes mexicanos que trato yo en mis libros. Tenemos documentación masónica directa, comprobable, documentada, probada y comprobada. Tenemos de Porfirio Díaz, tenemos de Francisco I. Madero, tenemos de Victoriano Huerta, sorpresa. Tenemos de Antonio López de Santa Anna, perteneciente a las logias. Tenemos de Lázaro Cárdenas, tenemos de Pascual Ortiz Rubio, tenemos una afirmación propia de Carlos Salinas de Gortari. Tenemos de Vicente Guerrero, tenemos de Guadalupe Victoria, tenemos, no cabe duda, de Benito Juárez, tenemos de Ignacio Comonfort, tenemos de muchos presidentes documentos masónicos indudables. De Maximiliano no hay nada, más que los comentarios, ese comentario que ya dijimos de Cuña Reis, y el estudio de especialistas. Aquí les he puesto, yo creo que los dos mejores especialistas y un testigo, Gagern, que fue a la celda a revisar, y que dicen, no, el hombre no fue. Y esta es nuestra conclusión. Yo aquí dejo la explicación para que comentemos todo lo que quieran respecto de esto que acabamos de platicar. Estoy a sus órdenes, lo que quieran comentar con mucho gusto. Adelante. Pueden abrir su micrófono en cualquier momento y estamos ya escuchándoles. Buenas noches. Bueno, sí, nada más un pequeño comentario. Entonces, la conclusión de tu conferencia es que de plano no fue masón, ¿no? Según, bueno, muchos de los testimonios, bueno, que no son suficientes como para decir que Maximiliano, pues, fue masón a fin de cuentas. Pero, ¿tú crees que de alguna forma, si Maximiliano hubiera sido masón, eso había afectado de alguna manera su forma de gobernar? Pues porque todos sabemos que Maximiliano pertenecía, pues, a la vertiente del despotismo ilustrado, y es por eso que gobernó de manera muy liberal, incluso hasta fue más liberal que el propio Benito Juárez. Entonces, que de haber sido Maximiliano masón, eso habría afectado de alguna manera su manera de gobernar aquí en México, bueno, durante el Segundo Imperio. Quizá es otra pregunta, bueno, que es aparte, ¿no?, de lo que estás, pues, investigando, ¿no? Pero quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, mira.
Comenzaste diciendo que si Maximiliano no fue. Yo quisiera poner, fíjate cómo lo planteé en las conclusiones, la tercera. Puse que me parece que el que no sea es lo más cercano a la verdad. Pero yo no estoy afirmando, o sea, no me atrevo a afirmar categóricamente, como resumen, Maximiliano no fue masón. No, creo que no lo estoy diciendo en esos términos. ¿Qué sí es lo que estoy diciendo? Que no hay evidencia, me explico. Es decir, no hay evidencia para decir que fue. Como no hay evidencia para decir que no fue, nos quedamos en el terreno movedizo de que no hay evidencias. ¿Sí me explico en la diferencia entre que yo diga no fue de una manera categórica a decir no tenemos evidencias para afirmarlo? ¿Sí me explico en la diferencia de los dos conceptos, no? Yo me quedo con ese, pues, de que no tenemos evidencias. Igual, y como decía alguien anoche, alguien encuentra ese documento que decían ayer de que había un documento en donde, en la SEP, ¿no? En unos archivos de la SEP decían y que lo vieron, que lo tuvieron y que se lo entregaron a alguien, a un masón o algo así, ¿no? Y mira, y eso a lo mejor, yo digo, no fue de manera categórica y contundente, que no lo estoy haciendo. Y al rato me dice, mira, aquí está el documento. Me explico, como entonces es provisional todo esto, a reserva de que se haga más adelante, si es que algún día se encuentra algo en Austria, por ejemplo, no en Viena. Aquí no se ha encontrado nada, hasta que sepamos. Y en Viena tampoco. Konrad Ratz ha revisado todo eso y no encontró nada. Archivos allá. Otra persona decía anoche que él ha tenido la oportunidad de estar en Austria. En Viena en concreto, una noche lo comentó. Y dijo que él hizo una investigación así, vaya superficial, si se quiere, no experta, no profesional. Y dice, no encontré nada al respecto. Nada de que fuese masón. Entonces no sé si me explico eso, José Abel, ¿verdad? Sí. Sí, el que estoy diciendo yo, no hay elementos para decir que fue, ni para decir que no fue. Pero que a mí, en lo particular, las afirmaciones de Gagern, de Conte Corti y de Konrad Ratz, me parecen lo más cercano a la verdad, sin que yo sea contundente en la afirmación. ¿Sí me explico, no? Ahora, yo cómo yo defino a un masón. Para mí, ¿qué es un masón? Fíjese, ¿cómo lo defino yo? Para efectos de los trabajos que yo he hecho de estas investigaciones. Para mí, un masón es la persona que ingresa a la masonería a través de una ceremonia formal y recibe un diploma, una constancia de que está inscrito. Eso es para mí el masón. Esto lo digo en función de la segunda parte de tu pregunta o comentario. Que si lo podemos, así entendí, disculpa si no capté bien. Si lo podemos juzgar masón porque fue muy liberal y etcétera, etcétera. Yo no comparto esa definición. Mi definición es, eres masón porque ingresaste bajo una ceremonia y tienes un diploma. Para mí esa es la formalidad. Ahora, su desempeño público, para mí, es mi criterio de trabajo, para mí es irrelevante. Es decir, por ejemplo, en otro momento les invito a ver el tema de Victoriano Huerta. Tengo las evidencias de que fue masón. Bueno, Victoriano Huerta fue masón, pero ¿por qué fue? Porque ingresó bajo una ceremonia, ¿me explico? Ahora, su comportamiento público, bueno, fue deplorable, fue un desastre. Pero sí me explico, José Abel, a mí esa parte no me interesa. No me interesa para efecto de lo que yo estoy trabajando. Me lo han dicho, algunos. Dice que dicen, en tu libro no pusiste que, sí pusiste que Victoriano Huerta es masón, pero no pusiste que fue un borracho que mató. Le digo, es que no es mi tema. Yo me dedico a ver esos desempeños. Mis libros serían como 10 enciclopedias, o sea, más bien una enciclopedia de 20 tomos. Te pongo otro ejemplo. Carlos Salinas de Gortari fue masón. Ahora, me dicen unos, es que es de lo peor su gobierno. Bueno, pero es que es otra cosa. Para mí, vuelvo a decir para mí. O sea, yo respeto cualquier otra opinión que hubiese. Para mí, el hombre Salinas entró, vivió una ceremonia, se inscribió, estuvo ahí, después se fue y es otra cosa. Pero la vivió y esa es mi definición. Por eso regreso con lo de Maximiliano. La idea que yo propongo es que no hay elementos para decir que lo fue. ¿Qué es lo más probable? Que no lo haya sido. Pero su desempeño
que si fue liberal, que chocó con la Iglesia Católica, todo eso, para mí, no hace que sea masón, ¿me explico? Claro. No sé si me expliqué, José Abel, quiero ser cortés, respetuoso de tu pregunta y de tu opinión también. Sí, gracias. No sé si alguien más quisiera comentar. A ver, Bonifacio, por favor. Mucho gusto, me da mucho gusto saludarte después de muchas veces que te había seguido en Facebook. No entré ayer porque no vi, yo vi hasta hoy que iban a tener la conferencia y me interesó mucho lo de Maximiliano. Nos despejaste muchas dudas sobre si era o no era. Y siempre me quedó una duda. ¿Estás hablando que el doctor Sendelet, el otorrino? Semeleder. A él fue a quien mandó a que entrara al Supremo Consejo. Eso fue lo que entendí. Sí. Quizá el doctor, que era de su mucha confianza, él le informaba de qué se trataba este grupo, para él estar informado como cualquier miembro de poder, saber qué se está haciendo en los diferentes grupos. Puede ser que por ahí haya sido, que lo haya mandado para saber de qué se trata, qué hacen los masones ahí adentro. Soy masón. Ah, sí, está bien. Recordemos que la reunión es para todo tipo de público, no nada más masones. Y sí, tengo una razón para hacer la reunión abierta, ¿eh? Ya la voy a explicar. ¿Por qué yo me atrevo o propongo que esto lo revisemos entre todos? Gente de las logias y gente de no logias. Mira, Bonifacio, estoy poniendo el nombre allí en el chat para que se vea el nombre completo, ¿no? Doctor Federico, no sé si ves el chat. Federico Semeleder, sí. Exactamente, ese es el nombre de esta persona. Que si le comunicaba algunas cosas, pues yo creo que sí, o sea, era gente muy... Era su médico, imagínate que... Y Maximiliano era muy enfermizo. Maximiliano era enfermizo, él padecía de disentería, de problemas intestinales. Él no fue al juicio, es decir, fue enjuiciado en Querétaro, ¿no? Pero físicamente él no fue al lugar del juicio, que fue ahí en el Teatro Iturbide, en el centro de Querétaro. No fue y se quedó en prisión en su celda, entre otras cosas porque él no consideraba que aquella gente que lo juzgó, los militares que lo derrotaron y juzgaron, tuviese la estatura para él de estar a su nivel, digamos, ¿no? Esa era una razón. La otra es que realmente el hombre estaba enfermo. Entonces lo que voy con esto, Bonifacio, es que siendo su médico de cabecera, indudablemente platicaban a cada rato. Semeleder le revisaba la dieta, porque siendo problemas intestinales, disentería en concreto, pues la dieta era un tema de comer todos los días, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, estaban muy cercanos, muy, muy cercanos. Y yo no dudo que Semeleder le platicara ahí cosas de lo que se trataban, yo no lo dudo. Mira, entre otras cosas, porque a lo mejor Semeleder no tenía conciencia de lo que significaba ser miembro de un Supremo Consejo. Fíjate que José María Mateos, el autor clásico de la historia de la masonería mexicana, dice él, José María Mateos dice en su libro, que al rechazar Maximiliano pertenecer al rito, presentó a Federico Semeleder, y aquí voy a poner el nombre del otro, Rodolfo, ahí lo estoy escribiendo, Gunner. Ahí están los dos. Entonces los presentó y ellos sí fueron incorporados. Fíjate cómo dice Mateos que ocurrió. Dice que en esa ceremonia, tanto Semeleder como Gunner ingresaron al grado 1 y fueron elevados inmediatamente al grado 33. ¿Para qué? Para que pudiesen ellos participar en el Supremo Consejo. Le tienen que dar ese grado. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que quizás en seguimiento de lo que trato de contestarte, de que sí, seguramente Semeleder le platicaba cosas a él, porque Semeleder, siendo en estricto sentido un aprendiz de grado 1, no tenía conciencia de lo que pudiese significar participar en un Supremo Consejo y guardar discreción, ¿no? A lo mejor un masón viejo dice, mira, serás muy mi jefe, pero pues yo lo de allá lo dejo allá. Y como dicen los jóvenes, chirrín, calladito. Pero siendo una persona que entró a como platica Mateos que entró, es decir,
grado 1 y en la misma ceremonia grado 33 para que puedas incorporarte al Supremo Consejo, entonces no tenía conciencia de lo que la institución significaba. Entonces yo creo, concluyo diciéndote que lo más probable es que sí le platicaba qué cosas pasaban allí. Ahora, ¿qué cosas pasaban allí? Bueno, el imperio mandaba. El imperio en diciembre de 1865 y enero de 1866, principios de 1866, todavía es un imperio que está más o menos estable. No es un imperio que se está tambaleando como a fines de año. Ya a fines de año el imperio rápido se deterioró. Ayer recordábamos cómo Carlota se fue como en septiembre más o menos de ese mismo año a pedir ayuda a Europa, pero al principios de año todavía estaba sólido. Con esto quiero decir que seguramente, ¿qué podían tratar ahí en Logia? Pues yo no creo que nada que conspirara, por ejemplo, contra el imperio, que Maximiliano tuviese preocupación de que ahí que planean, van a destituirme, van a correr, me van a fusilar, etcétera, etcétera. Creo que cosas así no se trataban. Pero si hubiese algún tipo de relación de comunicación, yo creo que sí, porque el hombre era su médico de cabecera y se veían a cada rato. No sé si expliqué lo suficiente, Bonifacio. Y Jesús Ordóñez, por favor, ¿tiene la mano levantada? ¿O alguien más que quiera opinar alguna cosa? Yo, Wenceslao, si te puedo hacer un comentario, una pregunta. Por favor, Luis. Sí, gracias. Antes que todo, muchas gracias. Felicitaciones, muy buen tema, muy buena exposición. Agradezco mucho todo lo que nos has compartido hoy, muy interesante. Yo tengo un comentario, una pregunta también. En esa época existía mucho la iglesia, que pesaba mucho. Y para la iglesia, alguien que se iniciara como masón, pues era descomulgado inmediatamente. Yo creo que esa era la causa por la cual no se inició. Y otra pregunta, no sé si tengas algún libro, escuché una vez o leí un artículo donde exclusivamente hay un libro donde menciona que Juárez lo sacó de la cárcel y lo exilió a un país de Sudamérica que murió de viejo, pero que pusieron el cuerpo de otra persona. No sé si tengas ese dato. Muchas gracias y felicidades, Rosilao. Sí, gracias, Luis. ¿De dónde nos visita, Luis? De Ciudad de México, de aquí de Xochimilco, a sus órdenes. Mira, Luis, sí, hay esa versión de que Maximiliano no fue fusilado allí, sino que una persona, o sea, no fue fusilado, se le perdonó la vida, supuestamente porque tanto Juárez como Maximiliano fueron masones, ¿no? Ya estamos viendo aquí que está muy difícil afirmar que Maximiliano fue masón. No hay las evidencias, nadie las ha encontrado en todo el planeta. Entonces, esa es la primera parte que no se sostiene, que ambos, Juárez y Maximiliano, fuesen masones. La segunda parte, esa persona que tú dices la han llamado Justo Armas. Este Justo Armas, en teoría, fue una persona que era Maximiliano en realidad, o sea, según esta versión, o que era Maximiliano mismo, que salvado del fusilamiento se fue a El Salvador a vivir y que allí vivió hasta 1936. Sacamos la cuenta, Maximiliano era de 1832. Para 1936 son 104 años, ¿eh? 104. Entonces la pregunta es, bueno, si habrá vivido tanto tiempo Maximiliano, 104 años, bueno, no es imposible, pero sí bastante complicado. Ha habido gente de más edad, ¿no? Esa es una parte para apuntar a que a mí me parece la versión no muy consistente. Razonemos otra cosa. Del fusilamiento fueron testigos muchos personajes. Bueno, militares, embajadores, representantes diplomáticos de Europa, ahí estuvieron presentes. No suena fácil que hubiesen todos los testigos de aquellos años, republicanos e imperialistas, mexicanos y europeos, se hayan puesto de acuerdo para una cuestión como esta.
esta versión de Justo Armas es muy reciente, prácticamente es del siglo pasado, no sé qué tiempo tendrá, pero pues no es muy antigua. Ya en otra ocasión comenté, no sé si fue anoche o en otro momento, que el cadáver quedó en Querétaro en 1867, junio, un día como ayer, 19 de junio. Por eso es el tema este que lo sacamos, por el aniversario luctuoso del fusilamiento. Entonces quedó el cadáver y el cadáver lo quiso rescatar la familia y vinieron a rescatarlo, mandaron a un almirante. Aquí escribo el nombre, a ver si lo escribo bien, Tegetov, creo que lleva una H, Tegetov, algo así, espero escribirlo bien. Ese almirante vino a recoger el cadáver. Yo me he preguntado si ese almirante vino y se llevó un cadáver que no fuese el de Maximiliano, o se llevó un ataúd vacío. Me pregunto si se habría prestado ese almirante a hacer algo como eso. Podría parecer que sí, con tal de salvar al jefe, ¿no? Al hijo de familia, de la familia austriaca, de que se fuera a El Salvador. Pero también sostengo yo al revés, que el almirante no se había prestado a una cosa así. Y entonces que el cadáver que Tegetov se llevó a Europa era el de Maximiliano. Mi versión, pues, es de que Maximiliano sí murió en Querétaro y sí se llevaron el cadáver a Viena, donde está. Eso es lo que yo interpreto. ¿Qué dice Konrad Ratz? Konrad Ratz tiene esta interpretación que yo les estoy compartiendo, tiene la misma. Bueno, yo tengo la de Konrad Ratz, esa. Dice Konrad Ratz en uno de sus libros. Se ha manejado el tema de Justo Armas, etcétera, etcétera. Dice, yo digo que Maximiliano efectivamente murió en Querétaro y fue llevado a Austria el cadáver. Y se pregunta Konrad Ratz, este escritor austriaco, dice, ¿quién fue entonces Justo Armas? Porque esa es la otra pregunta. Si Maximiliano sí murió ahí, entonces ¿quién fue en Justo Armas? Porque fue un personaje que realmente existió. O sea, este personaje que se hace llamar o lo han hecho llamar Justo Armas, sí existió, sí estuvo en El Salvador. Y hay testigos, fotografías, etcétera, de que el hombre vivió allí. ¿Quién fue? Dice Ratz. Y se responde que seguramente algún militar austriaco que se llevó vajilla y mobiliario en el saqueo de algunos o que tuvieron acceso sin necesariamente ser un saqueo, está a mi cuidado y lo llevo. Y esa es la explicación que se da con Ratz. Dice, no fue Maximiliano, fue un militar, un X. Ni siquiera se atreve a dar nombre o proponer algo. Dice, seguramente austriaco por la estatura y el físico, ¿no? Y esa es la explicación que se da. Espero haberte contestado, Luis, de que, bueno, te abundo los datos, ¿no? Se llama Justo Armas y el país es El Salvador. Pero la versión de los especialistas más serios que tratan el tema se inclinan por el no. Maximiliano sí murió allí y se fue a Austria el cadáver. Yo opino lo mismo. Jesús Ordóñez y luego Bonifacio otra vez, no hay ningún problema. Sí, buenas noches a todos ustedes. Mi intervención es en el sentido de que se viene hablando de la masonería, pero se habla de una masonería en general. Sin embargo, intervinieron varios ritos. De acuerdo a lo que he leído historia de la masonería. Incluso yo la estudié a través de la moneda, la historia de la masonería en México a través de la moneda, de las casas de moneda donde iban haciendo la moneda. Entonces, y leí un libro que habla también de Francisco Miranda, de Venezuela, sí, que fue el que llevó a Simón Bolívar a Francia para hacerlo masón. Y de donde hay contactos de Francisco Miranda con la gente aquí de México, podríamos decir con en nuestro, ¿cómo se llama?, de Castilla. ¿De Chapultepec? Entonces hubo con varios, y ahorita déjame centrarme bien, estoy pensando y centrando lo que he estado estudiando. Entonces, sí. cuando hubo, ellos eran del rito francés, y cuando entra los primeros masones que se rebelaron fueron del rito francés. Posteriormente, Estados Unidos manda a un embajador que se llama
prístoco, no sé qué era del rito yorquino, porque ellos querían entrever. Y los que andaban peleando también a favor, donde estaba Aníbal de Iturbide, eran del rito escocés, que eran los conservadores, y los del rito francés eran los liberales. Y entonces, cuando ellos, era la lucha entre ellos también, los que fueron, cuando fueron a traer a Maximiliano, fueron los masones junto con la iglesia, de los masones del rito escocés. Y fue la lucha entre el rito escocés y el rito francés, que ya había sido el rito liberal mexicano. Lo convirtieron en eso. Entonces, de ahí viene, y la moneda que se imprimió a partir de Guadalupe Victoria continuó hasta la salida de López Mateos. Todas las monedas llevaban el gorro frigio, era el símbolo del rito francés. Todas las monedas la traían. Entonces, cuando las casas de moneda dejaron de acuñar las monedas de los reyes de Borbón, empezaron a partir de Guadalupe Victoria a ponerle el gorro frigio a las monedas, que todavía, como te digo, hasta López Mateos, terminando López Mateos, se le quitó el gorro frigio. Entonces, cuando Miranda hubo contacto aquí, porque ellos querían hacer de todo el América Latina a la misma vez la independencia. En México se descubrió y se adelantó, pero si ustedes ven los momentos de la independencia de los otros países, van a encontrar que la mayoría coincide en 1810. Y la particularidad de ellos es que en su bandera y en su emblema llevan el gorro frigio francés. Era el símbolo de ellos. Entonces, si lo ven allí, es que la lucha que se dio en México fueron los masones liberales y los masones escoceses, que son los conservadores, que hasta la fecha estamos en esa misma lucha. Hoy están los masones liberales contra los masones escoceses, los conservadores. Esa es, y cuando Porfirio Díaz traicionó al rito francés o al rito liberal mexicano, se fue al rito escocés, y fue cuando se apegó a la iglesia, y para beneficios, le dio los beneficios porque ya estaba. La revolución se inicia por masones, pero los liberales contra los escoceses, que eran los conservadores de Porfirio Díaz, porque él se chaqueteó. Y de allí se vino la lucha de todo eso hasta llegar a Calles. Ya con Calles se asientan las cosas y continuaron con el rito francés, con el rito, el símbolo del rito francés, el gorro frigio. El gorro frigio lo tenía una moneda de... Yo me viene estudiándolo a través de la moneda. Sí. Es cuanto, hasta ahorita te quiero decir. Por eso yo pienso que Maximiliano sí fue, porque lo mencionan, en varios libros lo mencionan que era masón. Claro, si a él lo iniciaron allá en Europa, es obvio que los datos están allá, pero actuó aquí como masón. Incluso Enrique Krauss hizo un libro acerca de ello. Enrique Krauss menciona que cuando lo capturan, la masonería escocesa de Europa le pedían a Benito Juárez que no lo matara, porque un masón no debe matar a un masón, aun siendo de ritos diferentes. Y cuentan que los que fueron a fusilar a Maximiliano, fueron a fusilarlo, se llevaron soldados de Chihuahua que no conocían a Maximiliano, para que no supieran que iba a matarlo. Y de ahí surge las teorías de que se le perdonó y se le mandó exiliado a El Salvador, que también se fue para allá, y que incluso fueron a ofrecerle el reinado cuando murió la reina, y él se negó. Hay también esa versión,
pero de lo otro, de acuerdo a lo que he venido estudiando, sí se apega a la masonería, pero de los diferentes ritos, porque también intervino mucho en los parlamentos el rito yorquino, que lo introdujo Estados Unidos a través del embajador, porque estaba viendo que se estaba haciendo una lucha de dos ritos, y metió la cuña con el rito yorquino, con el embajador Prescott, que ahora se llama Prescott, algo así. Es cuanto, mi hermano. Gracias, Jesús. Muy amable. Está interesante ese trabajo de las monedas, ¿eh? A ver si un día nos lo compartes, a ver en qué consiste exactamente. Muchas gracias, Sí. Jesús. Jorge, Sí. perdón, Bonifacio y luego Jorge Herrera. Bueno, yo nada más era una pregunta. Se dice que Juárez fue a ver el cadáver de Maximiliano y que dijo, yo lo creía más grande. ¿Hay algún dato de esto que sea cierto? ¿Sí has oído de esto? Sí, el cadáver estuvo en México, en la Ciudad de México, y luego estacionado en lo que se lo llevaban al puerto de Veracruz para irse a Europa. Y hay esa versión, y al emperador estaba embalsamado en un féretro que era muy rústico. Y hay esa versión. Y hay esa versión de que lo vio y de ¿cómo se llama? Y dijo que lo ponía más alto, más grande. Ya estaba embalsamado y estaba en un féretro bastante maltratado. Esa es una, Bonifacio. Otra versión es aquella de que va en seguimiento de que no fue fusilado y se fue a El Salvador. La exclamación de la mamá Sofía allá en Viena cuando recibió el cadáver, ¿no? Que se supone que dijo, no, ese no es mi hijo, algo así. Ese no es mi hijo. Para una exclamación de ese tipo, recordemos que el cadáver de Maximiliano había sido embalsamado 2 veces. La primera le hicieron mal, lo volvieron a hacer, y ese cadáver llegó a Europa en enero del año siguiente. Lo fusilaron en junio. Y en lo que esperaban los trámites, etcétera, y el viaje, llegó en enero ya. Entonces, cuando la mamá lo vio, el cuerpo había sufrido 2 embalsamamientos en medio año. Espera, creo que el cadáver estaba hecho un pergamino, de manera que no era reconocible, de hecho, por la razón que trato de explicar. Entonces, esos son los 2 comentarios respecto de lo que me decías hace un instante. Leviatán, por favor, y luego Salvador. Gracias, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Aurelio Quiroz Estrada. Y bueno, pues tengo varios aspectos a comentar. El primero, hablando de la masonería, si era masón o no. Yo estoy por la afirmativa, maestro Wenceslao. Espero no tenga inconveniente que manifieste mi planteamiento. ¿Por qué creo que es? Estoy además muy de acuerdo con Ordóñez en la parte en la que refiere que la masonería no es específicamente una, sino que hay distintos ritos, como sabemos. Uno de los argumentos principales para establecer que Maximiliano no era masón era la visita que le hizo Carl von Gagern a la cárcel cuando estaba ya en el sitio de Querétaro, cuando estaba prisionero ya que había sido tomado. Carl von Gagern es uno de los argumentos más fuertes de los opositores a la teoría de que era masón. Carl von Gagern, que era un militar que venía también de allá era paisano precisamente de Maximiliano, se presenta y bueno, no era de Maximiliano, era prusiano, él venía de Prusia, von Gagern. Y cuando von Gagern hace ciertos señalamientos y hace le menciona ciertas palabras, esperaban que reaccionara Maximiliano como hermano masón, que era. Y pues no reaccionó a sus comentarios. Eso es lo que refiere Carl von Gagern, que además luchó con las fuerzas de Escobedo en el sitio de Querétaro. Lo que sucede aquí pues se puede interpretar de mil y un formas, pero lo real es de que, como bien dijo Ordóñez, Maximiliano pues fue iniciado pues como un aristócrata que era en Europa. El rito el que pudo haber participado seguramente era el francés, por conducto de Napoleón III, que ejercía un cierto protectorado. Incluso hay una versión, ahí ya es un tema también de debate, donde se establece que el verdadero padre de
de Maximiliano, también hay citas al respecto, es el Napoleón II, el hijo del emperador Napoleón Bonaparte. Entonces, había muchas situaciones ahí. Sofía de Baviera tenía ese tema. Sofía de Baviera era la mamá de Maximiliano. Y bueno, el caso es, von Gagern no pudo haber sido iniciado porque no era de la nobleza y la aristocracia en ritos en Prusia semejantes al que Maximiliano pudo tener acceso, e incluso obviamente con golpe de mallete decretado a cierto nivel. Entonces, no puede un masón de cierto grado y de cierto rito, o no está obligado a conocer los signos, los tocamientos o las palabras de pase de otro rito y de otro grado superior. No se puede, no se debe incluso. Entonces, me parece que ese no es argumento. Otro argumento que tengo para asegurar que sí era masón es algo que nunca nadie ha comentado, de verdad he buscado y nadie lo ha comentado. Recordemos que Maximiliano otorgaba la Orden Imperial de Guadalupe. Esta orden la retomó, no es idea original de él, la retomó de anteriormente Santana y anteriormente Iturbide, que es quien la posiciona, ¿no? Para tener una suerte de corte imperial. Entonces, la Orden de Guadalupe se entregaba en una ceremonia de investidura en lo que es la Basílica de Guadalupe, antes Colegiata de Guadalupe. Ahí se entregaba esta orden, pero además un dato curioso, muy curioso, de esta ceremonia de iniciación era que se entonaba un salmo. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que es? El 133. Si ustedes revisan el ceremonial de lo que conllevaba la investidura de esta orden imperial, implicaba que se tenía que leer el Salmo 133 del amor fraternal. Entonces, se obvia algo que a la fecha los masones en primera cámara, pues están utilizando, que es el Salmo 133. Los invito a que lo revisen, está ahí. Otro tema otra razón por la cual puedo considerar que lo fue, y coincidiendo nuevamente con Ordóñez, los maestros masones de Europa se unieron solicitando pues la indulgencia. Entre ellos, el máximo exponente en Italia, Giuseppe Garibaldi, y el poeta Víctor Hugo, que además se rumora que era el gran maestre del priorato de Sion, pero esa es otra cosa. Entonces, yo creo que sí hay elementos no estudiados sobre el tema de Maximiliano como para negar simplemente que así fue. Además de que, bueno, sus características fueron de un liberal absoluto que se encargó de no devolverle nada, o sea, refrendó las leyes de reforma de los juaristas. Sobre el tema de si lo fusilaron o no, pues no lo fusilaron porque honestamente pues, Juárez tuvo que ver ahí, él lo liberó, no en la versión, yo no apoyo totalmente la versión del arquitecto Rolando Deneke, que es el primero de todos en señalar que él era Justo Armas. Rolando Deneke es un arquitecto de El Salvador y él nos llevó incluso a decir que había sido protegido por el vicepresidente Gregorio Arbizu. Está en el mausoleo familiar de los Arbizu, allá en El Salvador, y ahí está. Y otros hermanos masones han ido a visitar el lugar, han ido y han corroborado esto, y la gente de la logia de El Salvador así lo confirma, que sí lo era. Pero yo creo que no fue tan fácil, porque el maestro Wenceslao tiene toda la razón. ¿Cómo pudo había un cuadro de 4,000 soldados alrededor del pelotón de fusilamiento, o sea, era muy complicado. Pero hay otro hecho que no podemos obviar. Todos los autores que han escrito sobre el fusilamiento de Maximiliano no estuvieron presentes en el fusilamiento. ¿Quiénes fueron estos autores? Samuel Bach, el médico que sustituyó a Federico Semmeleder, que además también fue el doctor Rafael Lucio. Otro detalle, el doctor Rafael Lucio fue médico del emperador Maximiliano, pero también lo fue del presidente Juárez. O sea, hay vasos comunicantes entre ambos. El doctor Rafael Lucio fue investido con la Orden Imperial de Guadalupe por parte del emperador, pero al mismo tiempo el doctor Lucio fue uno de los 3 médicos que asistieron a la muerte del presidente Juárez. Hay vasos comunicantes entre ellos que no se han visto, no se han observado con otra óptica. El hecho concreto es que Samuel Bach, que escribió, no estuvo presente en el fusilamiento. José Luis Blasio, su secretario particular de Maximiliano, no estuvo presente en el fusilamiento.
Estaba Alberto Hans, que era uno de los artilleros del Imperio, él también escribió, pero no estuvo presente. Y su biógrafo más importante, Maximiliano, el conde Federico Conte Corti, tampoco estuvo presente, ni siquiera era contemporáneo de Maximiliano. Salzán, el príncipe Salzán, Félix de Salzán, tampoco estuvo presente en el fusilamiento. Ellos son los que escribieron sobre este tema del fusilamiento sin haber estado presente. Otro dato, los médicos que asistieron ese día al fusilamiento, que eran 2, uno de ellos era Becerra. Becerra llegó después del fusilamiento y él firmó el certificado, ni siquiera estuvo presente. Y el otro, Calvillo se llamaba el otro médico, Calvillo, y no estuvieron presentes. Entonces, hablaron del hecho, sí, había muchas personas, pero la tropa no escribía, la tropa no estaba tampoco a la mano. Pudo haber sucedido cualquier cosa en ese lapso. No creo que alguien se haya prestado para que lo pusieran ahí y lo mataran, pero sí creo que hubo, en vez de balas de verdad, balas de salva. En los ejércitos se ponían salvas en esos rifles, los rifles Springfield, que además esos rifles Springfield 61 solo tenían un tiro. Sale el pelotón de fusilamiento retratado con el rifle Springfield con bayoneta, es un rifle obsoleto. Datos curiosos, concluyo diciendo, hay un montón de inconsistencias como para aceptar o creer que es absoluto esto que estamos diciendo. Yo creo que fue una conspiración porque a nadie le convenía. ¿A quién no le convenía que Maximiliano regresara a Europa? A todo mundo, empezando por su hermano, que le había pedido que renunciara a los derechos de sucesión. Carlota estaba embarazada de una persona que no era Maximiliano, y ese es tema de otra índole, pero pues la verdad es de que el tema de un heredero de Maximiliano hubiera generado una controversia terrible. Más aparte de lo que yo les había comentado, que era descendiente de Napoleón II y otras cosas. La casa Habsburgo y la casa de Leopoldo II, el hermano de Carlota, pues hablaban de una serie de intereses económicos. Era muy complicado que regresara Maximiliano vivo. Tenían que pactar. Y concluyo con esta cita. El momento que Juárez le responde a Víctor Hugo, en su carta le llegó después, pero Juárez le contestó la carta a Víctor Hugo y le dijo, no mato al hombre, mato a la idea. Entonces, probablemente nosotros lo podríamos interpretar como que pues, tuve necesidad de matar al emperador simbólicamente para permitir que viviera el humano. Son mis apreciaciones, estoy a sus órdenes, agradezco su atención y disculpen el exceso. ¿Es cuánto? No, está bien, está bien, no hay ningún problema. De eso se trata, de confrontar las ideas, ¿no? Nada más te preguntaría, Libertán, dices, yo sí me inclino porque fuese masón, pero en resumidos párrafos, ¿cuál sería la evidencia o el razonamiento o en qué nos basaríamos para decir que lo fue? Dicho de manera breve. De manera breve, documentalmente no hay forma de determinar. Documentalmente no es posible. Todo es por la interpretación de sus hechos. Es todo. Ya, sí, cómo no. Y muchas gracias, Libertán. Excelente. Decía, creo que Herrera, ¿no? Jorge, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha estado esto muy, muy interesante, bastante controvertido el tema, ¿no? Porque sale el tema de Justo Armas y porque sale también la parte masónica. Para sustentar un poco lo que voy a decir al final, no pienso extenderme mucho, voy a ser más concreto. Wenceslao nos ha dado una muy buena cátedra, un muy buen ejemplo gráfico de lo que es el trabajo profesional de un historiador. Él, de una forma concreta que quepa en un breve espacio, en un breve lapso, ha resumido, contrastando fuentes y mostrándonos a muy alto nivel lo que hace un historiador, un investigador. Y es básicamente lo que debe de servirnos de ejemplo cuando citamos o cuando nos referimos a algún tipo de investigación o de fuente. Y no estamos viendo todo el trabajo de horas y días y noches que tuvo que haber hecho Wenceslao para citar y sacar fichas y sacar documentos para poder armar todo su esquema. Esto lo digo porque
a veces podemos, por la razón que sea, eso ya es otra cosa aparte, inclinarnos por una postura, por una postura. A mí me gustaría que este hecho fuera pues voy a buscar todo lo que haya que lejanamente, cercanamente o a media distancia, insinúe o compruebe la versión que a mí me gusta. Pero muchas veces el hecho de que algo nos gustaría o nos gustaría que fuese, pues no es tal, ¿no? Y siendo la ciencia una historia, aunque no sea perdón, siendo la historia una ciencia, aunque no sea una ciencia exacta, se basa básicamente en evidencias y en documentos. Por acá los compañeros mencionaron, Wenceslao, cosas como que fue masón Maximiliano porque lo decían en la Logia del Salvador o porque lo iniciaron en Europa. Tú mencionabas, Wenceslao, que no hay evidencia documental de eso. Entonces, los dichos en los que basan los compañeros su hipótesis, pues nos encantaría, a mí me encantaría que nos señalaran a esas fuentes, ¿no? A ver, ok, tú dices que fue iniciado en Europa, bueno, pues entonces venga, ¿no? Porque si me das la fuente, me la chuto, pero de volada, ¿no? O sea, en el sentido de que me encantaría leerlo, ¿no? Entonces, yo también, buscando cosas, no he encontrado algo más allá de novelas históricas, conjeturas o el arqueólogo salvadoreño, que nos remita a documentos o a pruebas que digan realmente fue Justo Armas o realmente Maximiliano fue iniciado. Y un elemento, por ejemplo, es que además de los soldados que estaban ahí en el cuadro del fusilamiento, había personas, representantes diplomáticos de varios países, ¿no? Que si los soldados se prestaban a usar balas de salva, los diplomáticos europeos se iban a prestar a la farsa de simular. Ahí ese sería un como contraste. Y bueno, entonces es básicamente eso, ¿no? Que más allá de nuestras pasiones, lo que nos gustaría que fuera, que hubiera vivido, que no hubiera vivido, que fuera masón o no fuera masón, sería importante aferrarnos, no aferrarnos, sino más bien pararnos en algo sólido, ¿no? Como es una documentación y una observación rápida. Los masones que representaban a los centralistas, bueno, al grupo centralista de los años 20, en la primera década independiente de México, no eran los mismos escoceses de mediados de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí hubo como que un giro. La masonería estaba proscrita por la Iglesia Católica, y eso fue hasta 1983, cuando en el Código Canónico dejó de estar penada la masonería con pena de excomunión. Fue hasta siendo Juan Pablo II pontífice y Joseph Ratzinger, el jefe de la Inquisición, eufemísticamente llamada la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando se dejó de especificar que la masonería mereciera pena de excomunión, que sigue estando ahí como un pecado mortal, sí, pero ya no amerita pena de excomunión. Fue apenas hasta hace menos de 40 años. Entonces, es muy complicado que hayan ido masones junto de la mano del clero a traer a un emperador europeo. Es algo bastante complicado. Y sería pues todo lo que quería decir esta noche. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Lo de los conservadores que invitaron a Maximiliano, leímos al empezar hoy la charla de hoy, el argumento, bueno, sí, razonamientos de la Junta de Conservadores, de la Asamblea de Notables, que es el nombre oficial, de la Asamblea de Notables Mexicanos de 1863, que aquí en México se juntaron para razonar por qué ellos querían un gobierno extranjero. Y leí aquí, y va a quedar grabado, porque, bueno, aquí Zoom permite grabar para que se pueda volver a ver esta plática. La vamos a poner en YouTube, si es que no se nos pierde la grabación. Y entonces pusimos allí, en el inicio de la charla de hoy, los razonamientos de los conservadores de la Asamblea de Notables. Y deben ver, dicho de manera coloquial, cómo atacan
de una manera áspera a las logias y a la masonería. Ellos razonan, dicen, nosotros tenemos que buscar un gobierno extranjero porque aquí la República Federal, la masonería y las logias son cualquier cantidad de atraco, ignominia, robo, pillaje, inestabilidad política, todo lo pésimo y malo y de lo peor que pudiese ver de los problemas mexicanos de aquella época, ellos de manera explícita en sus documentos se lo achacan a la masonería. Entonces yo me decía, ¿cómo puede ser que un gobierno, un grupo de notables, de mexicanos, que aborrecen leal y cordialmente y por escrito de manera doctrinaria a la masonería y a las logias, como si hubiesen permitido ir a invitar a un emperador masón? O sea, no coincide. Ellos, para ir a invitar, hicieron sus reuniones. Ahí había gente muy inteligente, expertos en derecho, que gente de primer nivel intelectual, lo ha habido en todos los bandos. O sea, a veces el bando conservador queda así como en la orilla de la historia y parece ser que eran una bola de ambiciosos nada más, y eso no es cierto. Entonces había gente muy inteligente allí razonando, ¿por qué necesitamos un gobierno extranjero? Dicen, porque las logias masónicas no tienen hasta aquí, hasta arriba, de corrupción y de inestabilidad. Hace rato lo comentamos y transcribí un párrafo de esas conclusiones. Por eso es difícil pensar que ellos hubiesen invitado a Maximiliano sabiéndolo masón. Seguramente hubiesen buscado a otra persona. Y lo que dices, Jorge, de la ausencia de evidencias, bueno, nuestro amigo Leviatán, que comentó hace un instante, él mismo acepta, ahí nos sigue escuchando, ¿no? Él mismo acepta que realmente no hay las evidencias, pero él mantiene la convicción de lo que él ha leído, de que Maximiliano lo fue, pero que efectivamente las evidencias no están. Entonces, en ese sentido, creo que estamos coincidiendo todos los que estamos aquí, de que documentos no hay. Y de ahí se derivan percepciones, ¿no? La de nuestro amigo Leviatán es de que sí, fue masón. La que yo les he propuesto, porque ha sido a título de propuesta, lo he explicado hace rato, es inclinarnos por el no, pero de que ni para una cosa ni para la otra hay evidencias. Leviatán, sí, ¿verdad? Otra vez, por favor, adelante. Gracias, maestro. Abundando un poco sobre lo que dijo primero Herrera y después algo que tú comentaste. Adelante. Herrera nos dice que había diplomáticos extranjeros durante el fusilamiento. No es cierto, no se les permitió a ninguno estar presente. Incluso el representante del que nos escribe, Conrad Ratz, que es el barón de von Magnus, él incluso solicitó también que se le entregara el cadáver junto con Wilhelm von Tegetthoff, que era el almirante que citabas. No se les entregó el cadáver inmediatamente. El barón de von Magnus no estuvo presente tampoco en el fusilamiento. Escribió y mandó sus reportes porque él le reportaba a Otto von Bismarck, que era el embajador de Prusia en ese entonces. Entonces no había diplomáticos. Nadie de los que escribió estuvo presente en el fusilamiento. Aclaremos ese punto. Segundo, no todo lo que se habla de la historia de México tiene un soporte documental. No todo lo tiene. O sea, si ese es nuestro principal escudo, podemos asegurar que mucha de la historia que se conoce, por ejemplo, del periodo prehispánico, pues no tiene el soporte y se han encontrado cosas que cada día van actualizando nuestro conocimiento. Lo que yo digo es, efectivamente, al momento podríamos no contar con esa documental. Es cosa de seguirla buscando. El arquitecto Rolando Deneke intentó una prueba de ADN con los restos de Justo Armas, lo intentó. El problema fue allá, obviamente, en Austria, que ya no fue tan sencillo. Yo lo que digo es, simplemente no nos cerremos porque pues la historia tiene cosas que no se contaron y que sí pasaron. El ejemplo, los liberales, los republicanos, recibieron armas de Estados Unidos por Texas. O sea, eso lo sostienen varios autores, entre ellos mi maestro Leopoldo Mendívil, que lo sostiene en su novela Secreto Maximiliano, pero tiene otras fuentes. Albert Pike, que fue, Albert Pike le sonará a todos los hermanos, pues él peleó en el bando confederado, entonces había algún tipo de comunicación entre los confederados de Albert Pike con el gobierno de Maximiliano en ese entonces. O sea, había comunicación, pero no todo se puede comprobar o demostrar porque pues no son cosas que se tengan que decir a voces, ¿no? Y pensar que es imposible
sería negar lo que ha ocurrido en tiempos recientes, de mucha gente que se especula, porque también se especula, que fueron asesinados o murieron en un accidente de helicóptero, pero que están vivos en alguna parte, ¿no? Y de eso se ha hablado desde Emiliano Zapata hasta artistas de todos los medios y secretarios de gobernación. ¿No sería descabellado pensar que también se hizo algo similar en su momento? Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es seguir buscando la documental. Pero insisto, hay cosas que no están registradas y que todos damos por hecho. Algunos me dirán, por ejemplo, el caso del cura Hidalgo. Pues por ser cura no tendría que ser masón, dirían unos, los más ortodoxos. Y otros, incluso el autor que citas de la masonería en México, nos refiere que pudo haber sido iniciado en la calle en Las Ratas, junto con otros de los conspiradores de la independencia, ¿no? O sea, vamos, también tendríamos que negar eso, pero entrar al campo de la especulación no nos va a llevar a ningún lado, entiendo, me queda claro, pero tampoco podríamos desdeñar la posibilidad que de alguna pista podría conducirnos a elementos un poco más sólidos. Solo lo aclaro, es cuanto. Leviatán, ¿leíste la novela de Leopoldo? Sí, por supuesto. ¿Ya viste que ella aparezco como personaje? Sí, por supuesto. Y él me ha hablado de usted, maestro, también mucho, lo cita porque sabe que yo estoy de la postura de que sí fue y que usted dice que no y tiene sus elementos. Yo no tanto he dicho que no, sino que no hay elementos, lo repito. Jorge, claro. Gracias, Leviatán. Jorge, ¿levantaste la mano? Jorge. La dejé levantada, no la bajé, pero sí, sí es un comentario súper rápido. Es correcto, es correcto, sí, no hay que cerrarse, y es como la postura que manejas tú, o sea, la falta de, la ausencia de pruebas no significa lo contrario, eso es correcto. Nada más, bueno, yo soy un poco más pragmático al respecto y yo no me gusta tomar posturas, aunque me gustaría que tal cosa hubiera ocurrido de tal forma. Cuando hay ausencia de evidencia de una parte o de otra, pues yo lo dejo con signos de interrogación, ¿no? Híjole, a lo mejor no sé, me hubiera encantado que fuera masón Maximiliano, no sé, una cosa, o a lo mejor, ojalá si hubiera sido justo armas y eso reventaría el sistema, la historia de bronce, que bueno, que ya de por sí está ya derruida, pero detonaría muchos cimientos que, como menciona Leviatán, tenemos ya dados por hechos, sí, eso es muy correcto. Entonces, por eso yo digo, bueno, si conocen algún libro, alguna fuente que no hayamos consultado, que no tengamos presente, pues, pues compártanla y pues la leemos con mucho gusto, ¿no? O sea, no es, o sea, evidentemente no cerrarnos a esa posibilidad. Pero yo ante la falta de elementos de una parte u otra, pues yo lo sigo dejando en incógnita, ¿no? Es cuanto. Ok, bueno, creo que ese es un buen resumen. El de Jorge, bueno, es incógnita, para mí también es incógnita. No tenemos los elementos y bueno, aquí reconocemos lo que dice Leviatán, hay cosas que a lo mejor no quedaron escritas, ¿no? Pero bueno, mientras no están escritas, pues no las tenemos como evidencia. Y bueno, si no hay nadie más que quisiera tomar la palabra, sigue abierta, ¿eh? Ahí en el lado, ahí en el chat, si lo pueden ver, el chat, hay un enlace que dice Drive Google, ¿no? Si lo pueden ver, allí hay, o lo pueden pulsar, picarlo, o en el blog, los que conocen el blog, para que descarguen libros. Muchos de los que hemos mencionado aquí están allí, en este enlace. Y voy a poner el blog ahí en el chat. Y aquí lo pongo de dos maneras. Ahí está directamente el archivo de libros de muchos de los diplomáticos que vivieron el drama de Querétaro, hayan estado en el sitio del fusilamiento o no, mexicanos, extranjeros, republicanos, imperialistas, todo mundo escribió. Es una generación de veras de escritores, como tuvo después la revolución, que cada quien escribía su libro, ¿no? Y el fusilamiento de Querétaro y el imperio en general, bueno, tuvo muchísimos escritores de todos los bandos y de muchísimas nacionalidades. Entonces, los hemos recopilado muchos que están libres de derechos de autor.
andan por ahí dando tumbos en internet y yo me he dedicado a buscarlos, a encontrarlos, clasificarlos, comprimirlos para que no pesen mucho y meterlos ahí en una lista. Yo creo que si ustedes entran al blog y ven ahí los libros, se van a entretener y van a tener para leer como pues varios siglos, porque son muchísimos libros. Hay alguno en alemán de Gagern. Carlos von Gagern escribió uno en alemán, Tote und Lebende, que está en alemán y nunca lo he visto en español. Y ahí dice algunas cuestiones que tienen que ver con masonería. Está el libro que mencionaba aquí, varios de los autores que mencionó aquí nuestro amigo Leviatán. Está, por ejemplo, el de José Luis Blasio, secretario particular del emperador. Su libro se llama Maximiliano Íntimo. Ahí está. Y ahí pueden ver ustedes a libros de Salm, de los dos, tanto de Inés, que era la señora, como de Félix, que fue el militar. De los dos, Salm, los dos escribieron libros. Y ahí están listos para que ustedes los vean, los descarguen y los consulten. Y para que tengamos de primera mano las opiniones que aquí hemos platicado, hemos debatido, expresando cada quien su punto de vista de una manera muy elegante y muy respetuosa. No sé si José Abel quería hablar para despedirnos. A ver. Sí, ¿puedes repetir otra vez los nombres de los autores que no están de acuerdo en que Maximiliano era masón? ¿Los puedes repetir? Mira, va a quedar grabado aquí en la... Sí. Pero te los escribo aquí en el chat. ¿Lo estás viendo el chat? Sí, lo voy a ver. A ver, entonces los autores son Conte Corti, están en la presentación, este es uno. El otro es Konrad Ratz, ahí lo estoy escribiendo. Sí. Y el militar masón que fue a la celda a ver a Maximiliano y checar el dato de si era masón o no, es Carlos von Gagern. Estas son las tres personas. Los dos primeros son escritores y el tercero es masón testigo. Ahí está escrito, ¿sí lo alcanzas a ver? Sí, gracias. Pues si no hay nadie más que opine o que quiera hacer algún comentario, pues yo de mi parte les doy las gracias. Vamos a poner ahí en el Facebook para una reunión posterior. Dejamos a Maximiliano, que ayer cumplió 153 años de fusilado, y quise yo que esta plática se partiera en dos para darnos tiempo a ver los dos puntos de vista, ¿no? Si fue o no fue y quedarnos con la incógnita, porque papeles no hay, evidencias no existen. Y vamos a dejar esto en paz y vamos a tocar otros temas. Yo les invito más adelante a ver los documentos donde se prueba que Santa Ana fue masón del rito escocés, donde se prueba que lo fue Victoriano Huerta, Salinas, los documentos masónicos de Ignacio Comonfort, de Porfirio Díaz. La lista es larguísima, pero yo quiero invitarles a que próximamente, la próxima semana, quizá el propio viernes, veamos un tema por el cual yo me animé a invitar al que quiera a escuchar esto, y el tema que les invito a ver el próximo viernes es la masonería en los libros de texto. ¿Cómo ha tratado los libros de texto, o sea, los gobiernos que hemos tenido del año 90 y tantos para acá, a la masonería en los libros de primaria y secundaria? Allí a los niños se les enseña lo que hay, bueno, lo poco que ellos pueden saber a su nivel de las generalidades de lo que es la masonería, las logias, los ritos, y su participación en el desenvolvimiento político de México, ¿no? Ese tema no ha sido tocado, yo no he encontrado a nadie que lo haya tocado. Nosotros lo vamos a tocar dentro de unos días, el viernes, así que vamos a poner la invitación para que estén, si ustedes gustan, viendo con documentos, con libros, portadas de libros, páginas de libros, cómo han tratado la masonería en nuestros libros oficiales del gobierno. Pues les agradezco a todos su atención. Vamos a publicar la grabación si es que no se nos pierde y les invitamos a estar dentro de unos días con ese tema que les digo, la masonería en los libros de texto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por estar. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Todos. Hasta luego. Gracias.